La Z101 presenta la receta médica de la Z con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días. Receta médica de la Z los lunes. Si hay un tema que apasiona, si hay un tema que divide, bueno, no tanto como el tema de las últimas semanas de la evolución y la creación, pero si hay un tema que verdaderamente demarca lo que es ciencia, lo que es sociología, lo que es ley, lo que es medicina. Eladio Hernández es el concepto que en psiquiatría, y lo vamos a ir traduciendo para que la gente lo vaya entendiendo, es el concepto de la personalidad antisocial, que a principios del siglo XX, ¿no? Y en todo el siglo XX, le llamaban el sociópata o el psicópata. Así es. Esa palabra realmente lo que quiere decir para el vulgo, o sea, para la gente llana, es el delincuente. ¿Es la delincuencia una enfermedad? ¿Es la delincuencia una patología mental? Ese es el tema. Ese es el tema porque realmente hay muchas cosas que todavía no están claras. Y además hay mucho estereotipo con relación al delincuente. Exactamente. Esos estereotipos van desde las clases sociales que cometen y tienen el mismo comportamiento, es juzgada de manera diferente. Por ejemplo, las personas de la denominada de cuello blanco, que también son delincuentes y son antisociales, muchas veces se le denomina y se le reconoce la audacia de haber robado con elegancia. Sí, hay un mito, eso es un mito realmente, el hecho de pensar que los antisociales, los delincuentes, la personalidad delincuencial, el psicópata, el sociópata, son personas de éxito. Así es. Son personas que han obtenido lo que quieren, son personas que realmente son exitosas. Y no es así. No es así. Verdaderamente, la personalidad antisocial que se viene marcando desde niño. Esto es muy, muy importante, ¿eh? Excelente, esa ejemplo, aportación. Yo conozco un cura, por ejemplo, que fue cura durante 20 años, le dieron un puesto en la política y hizo y deshizo. Ese no significa que ese señor es antisocial. Eso no significa que tiene una personalidad antisocial. Ahora bien, si tú tienes un sobrino, si tú tienes un sobrino que a los 4 años agarró el perrito y le cayó con un palo de escobazo al perrito, que el muchachito no puede ver un nido porque cada vez que ve un nido le cae a pedra al nido. Si el muchachito tiene problemas de conducta en el colegio, que no se lleva de nadie, que hace berrinche, pero ese dato que yo te di principalmente, de que es cruel con los animales, ponle el ojo. Le meten piedra a los animales, a los perros. Ponle el ojo a ese muchacho, que ese no va por buen camino. No es que realmente vaya por buen o mal camino, No va Héctor. por buen camino. Mira, ¿tú sabes lo que significa en medicina patognomónico? ¿Qué significa? Patognomónico significa que es un síntoma que solo lo tiene esa enfermedad y que la diagnostica inmediatamente. Por ejemplo, síntoma patognomónico de tal cosa es que si tú tienes eso, tú tienes esa enfermedad. Okay. Bueno, pues el hecho de que tú veas a un niño siendo cruel con los animales sin razón, te lleva a ti a un diagnóstico a priori. Tú inmediatamente tienes que ir ahí.
Empieza la sospecha de que algo no está Racionali- funcionando bien. es racional completamente. Ajá. Tú tienes que decir, bueno, a este niño hay que ponerle cuidado desde chiquito. Desde chiquito. Y resulta que el muchachito viene con 2 lápices que no eran de él. Y una Y un día mochila. apareció con, no tanto una mochila, pero sí con una calculadora en los Ajá. viejos tiempos. Ya casi no se usa la calculadora. Y ese celular, y tiene 8 o 9 años, ese es un niño que hay que ponerle atención desde ese momento. Está en el supermercado y de repente, y la madre lo ve, se engancha cualquier material de Sí. supermercado en los bolsillos. Un Mickey Way. Mickey Sacó un Way, por ejemplo, un guapiti, dulce. Y se lo ñamea. Se Así lo mismito. tiene ahí, y empieza ese proceso de acumulación de ese tipo de comportamiento. Comienza a tener esa conducta. Ajá. Esa conducta que no es más que la incapacidad del individuo de aceptar las leyes y las reglas establecidas, las normas de conductas establecidas. No estamos hablando de una reacción antisocial de un grupo de jóvenes revolucionarios o un grupo de una secta política. No, no, estamos hablando el muchacho que desde el colegio no respeta a los profesores, Así es. le habla mal a todo el mundo, tiene estas conductas. Se toma las cosas, una cosa muy particular de este ese se toma las comportamiento es cosas. de que no siente remordimiento Ya- por nada. Ya ese es el diagnóstico, exactamente. Ya ese es el criterio A, como se dice. Lo que pasa es, Eladio y Domingo, que son los psicólogos, y Carlos, que está aquí hoy de visita, Carlos Veloz, es que la salud mental, la medicina psiquiátrica y posiblemente la sintomatología psicológica de los trastornos mentales está cambiando. Ujú. Ya esos criterios diagnósticos típicos del DSM Son del Viejo no, Testamento. no son un testamento, exacto. No son Del los- Viejo Testamento. exacto, son del Viejo Testamento. No son los criterios que ya estamos utilizando en lo que se llama la psiquiatría de precisión. ¿Cómo que es eso? Psiquiatría de precisión. Viene de precision medicine. Medicina de precisión significa que ya uno está enfocado en el tratamiento de síntomas específicos y comunes. Por ejemplo, Ok. cuando usted escucha que un muchacho es cruel con los animales y es impulsivo, tú tienes, Además, wow. sí, impulsivo, una impulsividad. Sí. Ya tú tienes que pensar en una serie de diagnósticos que aunque él no cumpla criterios diagnósticos, Ujú. pero son cosas comunes. Por ejemplo, la impulsividad en niños y en jóvenes es común. ¿De quién? Del trastorno de déficit de atención, Por del hiperactividad. trastorno por conducta, del trastorno explosivo Conducta intermitente, desafiante, ajá. del trastorno bipolar y del trastorno por abuso de sustancias. Y el límite también en otro caso. Pero como es niño, no Ok, podemos hacer ya, diagnóstico Tiene de... toda la razón. Entonces, realmente, esa es lo que nosotros estamos tratando. Por ejemplo, tú sabes que existen genes comunes. Ujú. Genes comunes Sí. para 5 diagnósticos Pero en salud mental. Yo lo dije hace, creo que un par de meses. El autista, Ajá. el esquizofrénico, el trastorno de déficit de atención, un tipo de bipolares y la depresión unipolar Wow. comparten genes. ¿Qué quiere decir eso? Que la taxonomía, que la forma en cómo la psicología y la psiquiatría veía y diagnosticaba y clasificaba las patologías mentales va a cambiar dependiendo del uso clínico que exista para ellas. ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, que ya no podemos hablar de que tú tienes que tener todos los criterios diagnósticos para decir, bueno, él no es bipolar porque tal y tal cosa. No, sino que esa nosología psicológica, Ok. esos términos psicológicos que se usaban. Por ejemplo, yo te digo a ti ahora mismo, Eladio, el paciente tiene infecciones recurrentes, no se está concentrando en su trabajo,
¿eh? Ujú. El tipo está que no da, se siente un poquito bajito, está impulsivo. Oye, está como medio down. O está fijado en una idea. Eso es una depresión. Y yo no mencioné que ni está suicida, ni que tiene culpa, ni que está pesimista, ni que el mundo se le va a caer. Sí. Entonces, en otras Ajá. palabras, el lenguaje psicológico que definía los diagnósticos psiquiátricos en el siglo XX están cambiando. Y yo me imagino que Domingo Carrasco, que siempre trae los Una últimos ametralladora. estudios, está por ahí. A Una menos que ametralladora. una ametralladora tú traes hoy, pero ametralla en el micrófono. Ok. ¿Qué tú me traes hoy, por ejemplo, Primero, del concepto de personalidad antisocial? El ladrón, el Recuerda, delincuente. ese es el penúltimo aporte antes de lo que ya se acaba de publicar. Pero vamos por parte. ¿Cómo era concebida, un poquito de historia, el psicópata, la psicopatía? Sí, Primero hablaron los psicoanalistas, Freud, Jung, hasta Lacan. exacto. Y Freud habla de un alivio sin culpa. Bueno, perdón, el significado de la culpa. Él dice que hay con culpa y sin culpa. El que tiene culpa es una culpa ancestral. Sí. Y él comete el acto para aliviar esa culpa ancestral. Oye, qué lío. Sí. Ese no hay forma de por dónde amarrar eso. No, no. Luego, el otro, el que no siente culpa, va a cometer el acto dependiendo de cómo haya sido tratado y ese tipo de cosas. Sin embargo, y básicamente en la infancia. bueno, eso es el psicoanálisis. Después vino el experimento conductista. Digo experimento porque la película Naranja Mecánica es eso, Sí, un experimento mental Ajá. llevado al cine. Para que la gente sepa, Stanley Sí. Kubrick, en Sí. su película La Naranja Mecánica, hablando de los sistemas de penitenciarios y la forma como se trataba a los antisociales en Inglaterra, un estilo que hubo. Sobre la base de que el psicópata no siente culpa, No, Malcolm McDowell estaba en esa película. en absoluto. no siente ninguna culpa. Porque él tiene la capacidad intelectual de pensarse que está por encima de los demás. Bueno, resulta que aterrorizando al psicópata, como en la película, podemos llevarlo a un estado de sensibilización tal que él empiece a sentir el dolor, la culpa y la vaina. Después hay un estudio famoso de Fallon. Fallon es un Sí. neurocientífico famoso que le dieron la oportunidad de examinar el resultado de unos mapas que escanearon a unos delincuentes. Digo, a delincuentes no, a asesinos en serie. Y él encontró, porque se lo hizo él, que el cerebro de él era parecido al de los psicópatas que él estaba examinando. Y él se sorprendió muchísimo. Pero él dice, yo nunca he cometido un acto criminal, antisocial, ni nada de eso. Sin embargo, un día conversando con su madre, le narra el hecho, y ella le dice, óyeme, que yo sepa, en la familia han habido 7 psicópatas. No recuerdo ahora si es por, Epigenético no, genético. genético. Todo Sí, lo por- contrario. si es por el lado de la madre o del padre, no recuerdo el dato, pero habían 7 y él se sorprendió. Y cuando él ve eso, entonces él empieza a analizar rasgos psicopáticos que él tiene. Por ejemplo, él dice que él ama mucho a su a Diana. No le dice a mi mujer, dice, yo amo mucho a Diana. Pero yo la amo, pero no la quiero. No le ensalzo mucho. No, nada de eso. Que sus hijos son para él como juguetes. Entonces cogieron esas expresiones, unos psicologistas cogieron esas expresiones
para sacar esos rasgos de indolencia No remordimiento. del psicópata y todo eso. Sin embargo, Héctor se va a dar gusto con esta información. Joshua Buchholz tuvo la oportunidad de examinar a 50 personas de este tipo en una prisión en Wisconsin. Ahí intervino también la Universidad cooperó, la Universidad de Wisconsin cooperó. Y él encontró en esos... le planteaban una tarea de posposición de la recompensa. Explícalo para que la gente lo entienda. O sea, le decían a una gente, mira, te vamos a dar esta cantidad de dinero ahora. Si tú lo decides cogerlo ahora, lo coges ahora. Pero si tú lo decides que te lo demos más tarde, te lo vamos a multiplicar por qué sé yo cuánto. Eso es lo que eran capaces de posponer la recompensa, estaban trabajando en un plano muy racional. Sí. Pero estos 50 muchachos, para decirlo de alguna manera, Sí. no eran capaces de posponer la recompensa. La gratificación Exacto. inmediata era... ¿Fue el experimento con niños que hicieron? No, esto con presidiarios que habían cometido crímenes. Hicieron ese mismo experimento con niños. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que en el escáner había una actividad en el estriado ventral Es una parte del cerebro. que nunca se había observado. Sí. Eso hacía en psicópata. Entonces, siguió el estudio y empezó a escanear qué otras zonas del cerebro estaban también activadas cuando estaba activada el estriado ventral. Sí. Y la única zona donde había actividad cuando el estriado ventral estaba activo, adivina. ¿El límbico? No, O la en el área amígdala. prefrontal. Ok. Pero eso lleva común a lo que el único verdadero y todavía parámetro neurofisiológico, neurobiológico de la personalidad antisocial, que es el shut off, o sea, el apagamiento, o sea, que se apaga la amígdala. Entonces, es importante que se entienda eso. Queda Me oscura. faltó pasar por ahí. Pero ahí voy. En la historia. No, para que la gente vaya entendiendo. Usted está diciendo, Domingo, que en esos muchachos que no retardaron su gratificación, que la querían ya, que es un marcador de delincuencia, es un marcador de personalidad antisocial, se activan áreas comunes del cerebro. Sí. Sí. Quiere decir que en estos casos hay un marcador, un biomarcador, o sea, un marcador cerebral que habla de los antisociales. Sí. Claro, él empezó entonces a ver cuál era el cable que conectaba, o los cables que conectaban el área prefrontal Ajá, con el estriado ventral. ajá. Y los encontró. Fíjate que antes de eso se habló mucho de la conexión entre el área prefrontal, la amígdala y el sistema límbico. Sí. Ajá. Porque el estriado ventral también está dentro de ese Sí. sistema, en la parte de arriba. Sí. Entonces se llegó a decir, se llegó a descubrir, para decirlo de alguna manera, que los psicópatas tenían un problema de comunicación entre el prefrontal y la amígdala. Exacto, que no llegaba a ver esa comunicación vital para decir, yo quiero esto, pero no lo puedo hacer. Entonces, la Espérate, información- aguántate, que te van a meter preso, espérate. Sí. O sea, ok, Entonces, la amígdala es la comunicación para los casos, para casos de emergencia sí. entre el exterior y el sistema límbico. Entonces, al estar apagada, el estriatum ventral, que así que se dice, pasa la información y no se filtra. Ajá. Monstruo. Y eso es corre, tírale, te va a Sí. matar. Sí, ¿Tú entiendes? Después hablaron de que también dependía del tamaño de la amígdala. exactamente. Que los normales la tienen Bajaba, más se grande, atrofiaba. que los psicópatas la tienen muy pequeña. Chiquitica, un Y que, hay, shutdown. y que hay una especie de psicópata Sí, que no es que no es criminal, sí. pero es el tipo que te mete un cuento para sacarte, tú le El prestes estafador. 10 pesos, que Sí. el lunes le van a pagar 100,000 Sí. y te engaña. Pero entonces ahora viene el de Joshua Buchholz y hace ese descubrimiento de esa conexión entre el área prefrontal Ajá. y el estriado ventral. Entonces, con esto se cae lo de la frialdad del psicópata, de que el psicópata no se involucra. Sí, eso es cierto.
Ese es un mito que hay, de que es el tipo más inteligente, que es el tipo más manipulador, que es un exitoso porque consigue. No, no, no. Es lo que tú dices. Es un impulso. No es capaz de posponer. Ya. Esa es la esencia. No es capaz de posponer una gratificación. O además es un freno. Es un freno para lo que va a hacer. Claro. Entonces ahí se cae lo de la culpa, la frialdad, no tener sentimiento. Entonces están descubriendo psicópatas que son sentimentales. Que tienen emoción. Sí. Pero por eso es bueno, Domingo, Sí, pero también. tienen emociones ellos, pero esa emoción no es por cuidar a un perrito, ni porque le importan sus hermanos, ni porque le importa el hijo de él, sino simplemente son las habilidades emocionales que tiene. O sea, que es un tipo lábil emocionalmente. Parecería. O yo sea, que diría. por eso es bueno ver en televisión los juicios que se están llevando para ver y verificar esos Pero hablen al comportamientos. micrófono, muchacho. Oye, ¿qué sucede? No hay que ver No, ese no, no, programa. oye, ¿qué sucede? ¿A cuál tú te refieres? A lo que pasan por televisión de unos 7 personas que están... Lo que lo lleva a cometer el crimen, Ah, porque tú crees que esos son. no, Ahí es no. que viene la trampa tuya. Tú te caes en la misma trampa. Eso es un espectáculo. No, yo sé que es un espectáculo, Entonces, pero hay de la narraciones... psicología del siglo XX. Sí, pero no, hay no, es narraciones increíble, psicópatas que increíble. están ahí presentes. ¿Quién que- es psicópata de esa gente que están ahí? Bueno, toda persona... No, no me psicologice demasiado la vida. Dime uno que sea psicópata. Estamos en que tú cerebro, conozcas. estamos en cerebro. Estamos en cerebro. Estamos en Pues vamos a cerebro. seguir en cerebro. Deja entonces, porque deja tu veneno. Tú me quieres comprometer. No, con lo que eso. pasa es que tú quieres con un veneno de una vez y meter y hablar de quién. Dice Cundo que debemos hacer una pausa. Psicópata, llévatelo. La- Sabes que esos estudios, de manera empírica, háblate con un policía de Río de Janeiro para que tú veas cómo no recuerdas que en los años 80 mataban decenas de Pichote. sí, Sí. ser pequeños. ¿Te acuerdas de esa película famosa? ¿Cómo se llamaba? La película más famosa brasileña, que el personaje era Ser Pequeño, Ciudad de Dios. Ah, Ciudad de Dios, sí. Que Buena hay una película. segunda parte de 20 años después, pero no es igual. Entonces, en Ciudad de Dios tú ves el desarrollo de estos jovencitos. Eso no es en como- agua. La Ciudad de Dios. Bueno, yo no sé, aquí en la República En Dominicana. agua, Ciudad de Dios, dicen así. Ajá, ok. Es yo el no- apodo. era de Río de Janeiro que estaban ¿Y hablando. por qué le digo? Entonces, Yo no sé. Yo creía la que Ciudad era- de Dios. No sabía que a Nagua le decían la Ciudad de Dios. Sí. Alguien que conozca. Que llama si un a Na- agüero. Un agüero. Yo he oído otras cosas de Nagua, pero sí, no. pero no, es porque no, hay no menos es hombres eso. que mujeres. Hay menos Ey, hombres ey, que ey, ey, mujeres. ey, ey, esté tranquilo. Cuidado, Explique la que- cosa. Igual que en San Juan. Un excelente pueblo, Nagua. Nagua, precioso. Y Sí, unas sí. playas. Yo he ido a jugar preciosas. pelota para allá. Son muy buenos. Nagua, el factor de Nagua ahí. La Mira. gastronomía. Entonces, vamos a volver al tema. Estamos diciendo, o tú planteas, Domingo Carrasco, que definitivamente. La película que tú dices. No terminaste. Ciudad de Dios, sí. Ciudad O sea, de Dios, ¿no? y Ya. la eliminación. Bueno, que los policías en un momento dado decidieron eliminar a estos niños. Niños. Pero niños, ¿bajo qué criterio? El criterio de que, De que eran se iban a delincuentes. reproducir. Que No, iban a no, ser de que delincuentes. ya hacían delincuencia. Sí. Ese pequeño comenzó a ametrallar gente a los 10 años de edad. Los 10 años. Sí, sí. Entonces, nada, eran esos grupos de niños, los mataban, los desaparecían. Eso tuvo famoso. Pero bueno, el punto está en que cómo se debe manejar la personalidad antisocial. ¿Como un delincuente o como un enfermo? ¿Cuál sería, Es interesante. cuál sería, Buena pregunta esa. cuál sería el punto de definir cualquiera de las dos? Dicen que ni ninguna cosa ni la otra. Sí. Porque es un peligro. Y Espérate, entonces, bueno, pero que él no es que es un enfermo. Él tiene un problema, pero eso no puede ser, tú puedes tipificarlo como una enfermedad y sacar como que ustedes dicen que los abogados dicen los elementos constitutivos, atenuantes. los constitutivos del sí, delito. sí, O sea, ustedes también tienen una serie de síntomas que deben darse claro. para, ¿cómo es? Para completar la nociología. Mira cuál es el punto. Y este es el punto vital. Ok, usted tiene una incapacidad de posponer la gratificación inmediata. Usted tiene una pequeña disfunción en el área estriato ventral
usted tiene un apagamiento, vamos a decir un El shutdown, amígdala. hay una palabra que no la tengo en español, de la amígdala que produce una hipofunción. Bueno, una hipofunción amigdalina que produce una poca reacción frontal. O sea, que no piensa como la gente. Ahora bien, esa afección, ese problema, esa disfunción con querer la cosa ya, sobrepasa el concepto de lo que está bien y lo que está mal. Sí. Sobrepasa esa gana de tener esa Moral. cosa ahora. Sobrepasa la parte moral de que usted tiene que hacer daño porque usted la necesita. Exacto. Ese es el punto de partida. O sea, ¿qué tú quieres decir? Que Que a esa usted puede persona, tener que a esta persona hay que dejar que sigan delinquiendo y sin ninguna consecuencia. Porque están enfermos. Exactamente, lo Ok. contrario. Lo que tú acabas de decir, di lo contrario, que eso es lo que yo estoy diciendo. Porque me entendiste al revés. Al revés. Exacto. Entonces, lo que tú dijiste, dilo al revés y esa era mi respuesta. No, lo que te estoy diciendo es ¿Qué es lo que tú estás que cuando tú diciendo? agarras a un carajito de 16 años que está Ajá. montado en una pasola, que es un ladroncito, pero es más sádico. Y cuando les roba la cartera a la muchacha, le dispara. Es muy diferente al ladroncito que pasa, le roba la cartera y lo primero que hace es que le saca los 1,000 pesos a la abuela. ¿Y qué dice la gente? Oye, pero ¿por qué la mató? Exactamente. Si le quitó, ¿por qué la mató? ¿Por qué la mató? ¿Por qué llegó a ese punto? Entonces ahí es que viene el punto de qué es más patológico. O si es que el pasolerito que se le lleva la cartera a la tipa, ¿verdad? Que hay algunos que hasta le tiran la cédula y todo. Son ladrones. Bueno, pues, Pues Eso entonces son- ahí están razonando. Ahí están Sí. razonando. eso es sentimiento. Eso es Están sentimiento, razonando la claro. maldad ahí. Al tiguerito que dice, mire, tía, la gran puta, nada más tenía 100 pesos, ¡pa! Y le tira un tiro. Sí. Que sí. ese es diferente, es muy diferente. Entonces, ese muchacho que le da el tiro, o que le larga un tiro, o que disfruta realmente agarrar en un motor y jalarle la cadena a una señora y arrastrarla, ¿tú me entiendes? Sí. Esa es la parte sádica, vamos a llamar, para usar una palabra. Entonces, ese, ¿cómo tiene, o si tiene el mismo hallazgo que el que solamente roba la cartera y sale por ahí corriendo? Ajá, pero yo quiero preguntarle a usted entonces. ¿Cuándo es que ese que solamente se llevó la cartera y tiró lo que no necesitaba, cruza al otro extremo de quitarle la cartera y darle un tiro? Bueno, Buena pregunta. el punto es que ese es el detalle. No es lo mismo ir al supermercado y robarse un Mickey Way, aunque dicen el que se roba un Mickey Way se roba $1,000,000, Ajá. El mismo que comportamiento. el tipo Exacto. que asalta para llevarse un Mickey Way. O sea, no es lo mismo un robo a mano armada que un hurto. Es correcto. Un hurto. Entonces, aquí viene un detalle. Aquí no hay una frontera totalmente Ok, biológica ya. porque no la hay. Nadie No, puede- realmente no. No la hay. No se Es puede más, explicar. ¿quién no se ha robado un caramelo un día de un Exacto. colmadito? Un lápiz. ¿Quién no se ha sitio, llevado un lápiz, una borra O un helado en su propia casa. o un helado en su propia casa? Entonces, Así. ¿hasta qué punto? Y ahí me gustaría que vinieran los evolucionistas, el doctor Domingo Carrasco, Que hizo a falta. explicarme. Hizo mucha Que falta. hizo mucha No, él falta. decidió irse, yo no sé por qué. Se fue de viaje. No, él no decidió participar con los... Yo lo esperaba a él. Era. Con los Vamos a seguir, jóvenes vamos a ateos. seguir en Está el bien. análisis. No. No se Salió desvíen. huyendo. No se desvíen. Yo cerré ese tipo de discusión. Exacto, tú esa discusión no lo tienes, es verdad. Yo creo que la Z también la va a cerrar, ese tipo de discusiones. Entonces, ¿dónde está biológicamente? ¿Dónde está? Y éticamente, y moralmente, y legalmente, la diferencia entre un robo, Cundo Camarena, ¿cuál es la diferencia entre un robo, un robito, entre un pasolero y uno que roba en un Bentley? Sí. Legislando. Continuamos en la receta médica de la Z ahorita, señores. Todavía lo que van son 45 minutos de programa. Nosotros queremos interaccionar con el pueblo. Nosotros queremos escuchar. Yo no quiero escuchar historia, ¿eh? Yo quisiera que nos llamen personas que tengan familiares que se parezcan a lo que nosotros estamos hablando aquí. Que nos dejen saber, ¿eh?
si tienen alguna persona que llene los requisitos que nosotros hemos estamos dicho aquí, hablando, sí. claro, de personalidad antisocial. Domingo, yo quisiera que tú siguieras profundizando en la parte más científica, en la parte más cerebral, en la parte más biológica y bioquímica. Sí, pero debo hacer una advertencia, sobre Ajá. todo a Eladio. Sí, dígame. ¿Usted no quiere que Eladio intervenga? No, que este es un descubrimiento reciente. Y ante un descubrimiento reciente, tú no me puedes preguntarme, entonces, ¿qué hacemos? Correcto. Porque ahora Hay que vienen replicarlo. una serie de investigaciones Exacto. buscando aplicadas. Exacto. Usted está dando lo último, pero ya no quiere hacer ciencia completamente de eso, Exacto. exactamente. Eso ahora lo que nos permite es entender ese fenómeno y entender otros que están vinculados, que no nos imaginábamos que estaban vinculados. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, todos esos trastornos llamados compulsivos caen bajo la sombrilla del impedimento para posponer la gratificación. O sea, no tanto compulsivo, sino impulsivo. Impulsivo. Porque la compulsión Sí, lleva otro sistema extrapiramidal que es diferente. Pero espérate, correcto. tú vas en la cosa. Es que tengo el Eladio, te azara, Eladio. ¿Tú crees en el azar? ¿Tú No, que eres materialista? en la influencia magnética. Ah, ok. La energía negativa. La radiación. Existe, la radiación. Entonces, ¿quiénes se parecen a esos? Porque yo te pregunto a ti ahora mismo, ¿cuántas cosas uno no quiere gratificación inmediata? Mira, si tú hablas ya íntimamente, sea amigo tuyo, lo que sea, familiar, lo que sea, con una de estas personas que padezcan esos trastornos impulsivos, tú te vas a dar cuenta que él está consciente de que eso hace daño. Claro, claro. Es una característica. Sí. El gran dolor y remordimiento es que él, sabiendo que eso hace daño, no lo puede detener. En el año Muy 1999, parecido a adicciones. en el año ¿Por ahí que vamos? 1999, en Connecticut, cuando nosotros íbamos a las prisiones, allá en Connecticut, a ver pacientes, a mí me tocó un caso, para mí fue un caso que me cambió la vida, el concepto de la medicina, el concepto de la moral, el concepto todo. A mí me tocó trabajar con un pedófilo boricua, puertorriqueño, porque eran gente que hablaban más inglés. ¿Qué son esas La personas? pedofilia, aquellos que... Y este era un pedófilo agresivo, este había violado niñas. Pederasta. Un pedrastra. Exacto. Había violado niñas, había violado en par de ocasiones. ¿Qué sucede? En esos años, en los años 90, en todo Conérico, había todo ese discurso liberal y que realmente había que darle un chance, etcétera, etcétera, etcétera. Y los demócratas... Connecticut siempre ha sido un estado muy demócrata y la Universidad de Yale se Muy caracteriza liberal, muy por ser liberal. demasiado liberal en Claro. ese sentido. Bueno, entonces a él cada 2 años le tocaba un hearing, o sea, una Audición. Una audición audiencia. En corte. en corte para ver si él podía salir. Pero el tipo tenía como 15 años y él se negaba a salir. Llega un momento en que ya él pasó inclusive, iba a pasar el tiempo que le tocaba de De la prisión, pena. de la pena, porque él tenía ciertas atenuantes de Asperger, lo que se llama, era un tipo que tenía características. El Asperger es un antisocial. El Asperger es un autista, Antisocial. pero tiene Le llamamos- ciertas características. Sí. Déjalo ahí. De funcionalidad. Tiene de funcionalidad y no necesariamente antisocial, porque le vamos a decir antisocial a Sí. muchos jovencitos. Entonces, yo lo vi por un año completamente. Y el tipo era una persona completamente normal en cuanto a su estatus mental, su evaluación. Sentimental. En el año 2000, le tocó ese hearing, esa audiencia, y yo tenía que ir, porque yo era uno de sus terapistas, de que yo opinaba sobre él. Terapista no, terapeuta. Terapeuta, yes, Terapista. therapist. Ahora, sí. Vuela. Entonces, él me dijo en la última consulta, doctor, no me defienda. Le digo, bueno, yo no te voy a defender, yo simplemente voy a decir lo que ha pasado. Por donde tú andas. Por donde tú La andas. evaluación. Tu estatus mental, tu estado mental. Yo digo, es que yo sé que yo estoy normal.
Doctor, yo sé que yo estoy normal hasta que veo un niño. Yo estoy aquí en la cárcel, yo no veo niños aquí. Si ustedes me sueltan, yo lo voy a volver a hacer. ¿Qué sucede? Había un grupo que decía que él estaba ya lo que se llama institucionalizado, que son estas personas que se acostumbran a estar en la cárcel y no quieren salir. Ajá. Sí. Y de una vez salió la teoría psicoanalítica de la institucionalidad. Tipo, dijo que no, que no, que no. Mira, para no cansarte el cuento, ese muchacho fue, no era un muchacho, ya era un tipo de, yo creo que era más joven que yo. No, no era más viejo que yo en ese momento. Sí, tenía como 40 años en ese momento. Fíjate que eso tiene una explicación Lo psicológica. está telegrafiando. Yo lo estoy jugando como yo ahora, Ajá, sí. viéndolo a él a esa edad. Para no cansarte el cuento, las psicólogas demócratas y liberales le dieron un chance y salió a la calle. Duró 3 meses. Porque para colmo, la trabajadora social que le dieron y la pusieron a 2 cuadras de una escuela. Anda, Eso es famoso, ese caso. El muchacho a los 3 meses intentó otra cosa y lo volvió para la cárcel. En otras palabras, y ahí viene el punto, este tipo tiene una patología del impulso donde él no puede controlar la necesidad de estar con un niño. Pero él está consciente. Y él está consciente del daño y el mal que hace. Ahí entonces. Ahí Hay una contradicción Este es en el el caso. estudio, No, ese es un tipo, por eso digo. Claro. Este tipo, lo que tiene en común con otros es la incapacidad de reprimir, no lo voy a decir en términos psicoanalíticos, de reprimir sus impulsos, no, Exacto. la capacidad de posponer la gratificación inmediata neurológica. Ese es un tipo que tiene la amígdala pequeña, dispara el cemento ventral estriatal y una hiporrespuesta del lóbulo frontal. Está definido. Entonces en el aire hay una telaraña que casi no se ve, pero que cubre todo eso, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es la anticipación del gozo. Es pensar en lo bueno que te va a suceder. Ahí no hay felicidad. No mide consecuencias. Sí la hay. simplemente- Espérate, la hay, porque él está fijo en el placer. Entonces, el comelón. No, él me decía, no. No, pero no es lo que él ese diga. paciente, no, espérate. Ese paciente no tiene, es más, esos pacientes inclusive no se masturban. Han perdido todo eso. El problema es cuando le presentan el niño. Está bien. Entonces, el estímulo. por eso es que la mente Y es cuando tan tú le pones el complicada. plato al comelón, Pero- es que él lo ve así. Pero si él razonaba la acción en la cual él incurría, Sí. Él la razonaba. si él la razonaba, Pero entonces llegaba un quiere decir momento que no la aguantaba. Como el Pero bebedor, Ahí la viene el razonaba. impulso. como Sí, el la bebedor razonaba. Ok, empieza a pero- saborearse cuando ve el trago, sirviendo el trago el otro. El bebedor está a las 4 de la tarde loco porque toquen el timbre para irse, para beber para el colmador. Entonces su lóbulo frontal estaba actuando correctamente si él llegaba a razonar esa Hasta- acción. No hasta que la hay descarga. problema de sentimientos, No hay no hay problema ni de problema de sentimiento. emociones, no hay problema de calibrar Ay, la realidad que tiene ahí. Buen Es punto. él Ese tipo- que no puede. Ese tipo adoraba a su mamá. sin embargo, a en la su corte, perro. sin embargo, en la corte él decía, no me suelten. Él mismo lo dijo. Exacto, No, él la entonces- dijo, Y no a me lo veces dijo a mí. hasta esposa tienen. Exacto. Ese y caso adora- interesante, el que tú manejaste. Bueno, pero es que es la misma historia por ejemplo, Hitler. Hitler le encantaban su perro. Exacto. Nada más le gustaban los perros. Eso sí. Ese maldito. No, nada más no. le gustaban los perros. Pero lo que te quiero decir es, ¿dónde es que verdaderamente la ciencia y la ley tienen que conjugar ahí? Por ejemplo, en este país, La ciencia y el la adicto, ética. El adicto, Sí. el adicto aquí todavía se trata como si estuviéramos en la época de Trujillo, Ujú. que el adicto es un delincuente. Sí, se asocia Ahí con... no. Obviamente el delincuente es el que la vende, pero no el que se la consume. Claro, si tú consumes droga, tú puedes realizar actos delincuenciales en busca de la droga, que no son la mayoría de los casos, ¿eh? Sí, Aunque sí. la Y gente no viene lo con entienda. una teoría claro. mercadológica que dice que si hay vendedores es porque hay compradores. Exactamente. Igual que la Qué prostitución. chulo, ¿eh? Esa es, sí. Eso sí queda bien. Qué inmoral, Exactamente. coño. Entonces, sígueme diciendo, Domingo, ¿qué más salió últimamente? Entonces, Eladio me dice, ¿y cuál es la causa? Y yo le digo, el fallo cerebral que hay.
No lo busque por otro lado. Es un ser humano. Entonces hay que ver el drama de esa gorda con velona o gordo con velón, que cuando se da esos atracones y vuelve a hacer la fila otra vez para ir al restaurante, a donde venden la comida, para pedir otra más. Al buffet. Y espera que tú te vayas para que no lo veas no lo veas repetirse 2 y 3 veces. ¿Tú crees que no sabe que eso le hace daño? Claro. Lo sabe. No, el comelón compulsivo, el que nosotros vemos en V-Light, te dice, Guerrero, es que yo no puedo ir a una boda, porque yo nada más me paso todo el tiempo pensando en el buffet. Y después la tortura que me sirve un platazo y quiero volverme a servir y me da vergüenza y al final voy otra vez. Cuando voy la tercera vez, yo lo que me estoy es torturando. Fíjate cómo ahí... Qué sufrimiento. Ahí te Claro. lo dijo, la anticipación del placer. Exactamente. No puede posponerlo. Sí, pero ahí viene una pregunta buscapié para los psicólogos y psiquiatras aquí. Antes de esa pregunta. Ok. El eyaculador precoz. El eyaculador precoz. No puede posponer. Por más que tú le expliques la técnica. Yo vi un día que dijo... Pero hay que técnica por ahí. Es que yo no puedo parecer gustico. Sí, pero él se atormenta. Claro. Lógico, pero después que pase el acto. Como el comelón, como el bebedor, como toditos. Como el adicto, Sí. como el jugador. Sí. O sea, tú me estás diciendo que todo eso pertenece a lo mismo. Bueno, habría que escanear ahora los cerebros. De los eyaculadores compulsivos, precoces. los eyaculadores, No, de, por los, eso está hecho. de los que comen, todo ese tipo de cosas. Todo ese estudio está hecho con espectroscopía y justamente Sí, pero ahora... tienen áreas comunes que se activan. bueno, pero ahora, y se desactivan ahora otras. tenemos que hacer uno que confirme Ajá. si se da lo mismo que se encontró con el psicópata, con Sí. el estriado ventral. Sí. Porque así que podemos llegar a soluciones reales. Porque algún día tendrán solución. Ujú. Y mientras más descubrimos la estructura cerebral que está afectada, Mucho mejor será para el Más diagnóstico. cosas podemos trabajar con esa persona. Pero ustedes, Pero- ustedes dicen que eso no se puede evitar, o sea, que la persona no tiene forma. que él no puede posponer. Hay un Exacto, él momento no que puede. no puede Ahora, evitarlo. ¿eso tiene una corrección conductual terapéutica? Obviamente No. existen dos vías de Vamos a ver, trabajar vamos a eso. ver. Por ejemplo, en el modelo de adicción, por ejemplo, ¿qué es lo más importante en el modelo de adicción Por ahí que dice. con el núcleo accumbens? Ajá. ¿Qué es lo más importante? La incapacidad de frenar. O sea, hay genes específicos que te producen una incapacidad de decir que no. Y hay otros genes que te aumentan la capacidad de decir que no. Entonces, ¿qué sería lo mejor para un paciente adicto? Tener los mecanismos de resiliencia a decir que no, o buscar mecanismos en la cual te estimulen a decir que no. Fíjate que hay dos diferencias. No sé si me entendieron. Yo sí. O sea, Pero Sí. hay dos vías. Necesarias las dos. No, volviendo a las exacto, hay dos vías. Hay una vía que te estimula a usar la droga Así. y otra que te frena a hacer la droga. Si tú buscas cosas que te ayuden a frenar, o sea, que te estimulen el freno Externas. externo, Ok. no, son vías intrínsecas en nuestro cerebro. En nuestro cerebro Pero cuando tú lo buscas, tú te refieres a externas. en nuestro cerebro hay un diablito y un diosito. Sí. Diosito nos dice, no lo hagas. Y diablito te dice, Hazlo. hazlo. Muy bien. Eso El interno. diablito Muy bien. es la vía que te estimula a Correcto, usar drogas. correcto. Cerebro Y el puro. diosito es la vía que te reprime a Cerebro hacerlo. también. ¿Qué sucede? Si yo mejoro, si yo uso fármacos que estimulen la vía de decir que no, la vía de Diosito, de que no lo hagas, eso es más clínicamente aceptable y me va mejor que la otra, la otra vía que dice que yo voy a bloquear el estímulo. Simple y sencillamente, ese es el objetivo. O bloqueo el estímulo, Esa es la palabra. o bloqueo el genético, estímulo, Exacto. o estimulo el bloqueo. Exacto. Entonces, ¿cuál es más clínicamente relevante? Estimular el bloqueo. Porque la droga está ahí. Exacto. ¿Tú sabes en qué modelo es que nosotros usamos eso? En la comida. Porque la comida es la única droga que tú no puedes dejar.
Si no Tú tienes muere. que comer obligado. La cocaína no, la cocaína tú dices, no más cocaína. Tú te pasas 3 días psicológicamente buscando la droga, pero no te produce eso. Pero en el caso de la comida, Puede dejar de hacerlo. tú no puedes dejar de comer. Así es. Entonces, los mecanismos que mejores trabajan, eso lo trabajamos nosotros en Be-Light, Sí. para cortar el apetito, para cortar el hambre, Ajá. es estimular el bloqueo, no bloquear el estímulo. ¿Entendieron? Ese es condicionamiento clásico. No, es bioquímico. Por Porque, eso, Es claro, bioquímico porque eso, es eso, bioquímico. eso Claro, frena claro, los pero marcadores el- epigenéticos. Porque pero el- acuérdate que los marcadores epigenéticos no dañan por completo la estructura del código genético. O sea, Pero los oye que- marcadores oye- lo que hacen es que metilan Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué es y lo te que lo se ha- transforman de manera externa. oye, el clásico, oye lo que ha porque el pasado. clásico trabaja con todo lo que es orgánico. Oye lo que pasa. Electricidad. Esto es bioquímica, esto es farmacología. Y luego los neutros. No, pero oye, No, esto pero es esto está en el Pero punto. usted sabe que los mecanismos que ustedes usan farmacológicos, muchos son para provocar respuestas Oye, ¿por qué? Oye, ¿por Exactamente. qué? Oye, ¿por qué? internas. Lo ideal sería actuar sobre los dos sistemas al mismo tiempo. Ahora, oye lo que dice la experiencia farmacológica. Si nosotros solamente trabajamos el brazo que bloquea el estímulo del apetito, hay lo que se llama una upregulación, o sea, todas las vías que bloquean se van a ir perdiendo. Entonces, eso se pasa con los medicamentos que hay para rebajar. Si tú nada más le das medicamentos para bloquear el Ay, apetito, sí. bloquear el apetito, bloquear el apetito, bloquear el apetito, los mecanismos naturales de supresión Sí, del sí, apetito sí, cierto. desaparecen, un down regulation. Así perdón. mismo. Se desaparecen. Entonces, a la larga, ese va a ser un gordo de por vida, porque después no va a tener Los mecanismos. sistema natural para bloquear el Para hambre. balancear. Por eso son tan peligrosos el uso de estos medicamentos antiapetito que hay en el mercado, que la gente lo usa a lo loco. Sin embargo, se ha demostrado que cuando tú estimulas los mecanismos de bloqueo, la respuesta del estímulo no es tan fuerte. ¿Tú me entiendes? Entonces, Sí, tú sí, puedes sí. trabajar más en el bloqueo, en decir que no. Eso que decía Nancy Reagan en los años 70 tenía una explicación justamente porque ella fue a lo que era el NIH, National Institute of Health, en el área de el que es de drogas, la parte de drogas. Y ella le dijeron, ya la época de que venga un policía y decirle como un estúpido a un sartén tiraba un huevo y decía, así se convierte tu cerebro, se te fríe el cerebro. Ese tipo de... Eso se cayó. Eso ese- se ese cayó. mito, Y Y claro. Sin aquella- embargo- y aquella propaganda de Esa dile no misma. a la droga. Esa es la que estoy hablando, que esa es la que... sí, Esa misma. Esa es la buena. Cuando Nancy Reagan dice, say no to drugs, o sea, dile que no a las drogas, es estimulando ¿quién? El sistema inhibitorio, no el sistema activador. Entonces, de ahí comienzan los programas que poco a poco han dado un poquito más de resultados. Pero el punto eso está... solo no, Sí. eso solo no, las dos cosas. Ah, no. Say no to drugs y aprende lo que hacen la droga. Porque tú sabes qué es lo que más ha influenciado en que los muchachos no fumen cigarrillos. ¿Qué cosa? Después de esta pausa, nosotros vamos a decirle a ustedes cuáles son las 2 razones por las cuales los muchachos han dejado de fumar cigarrillos. Y prepare su teléfono. Exacto. Y no se ofenda cuando yo lo diga. Continuamos en la receta médica de la Z. ¿Cuáles han sido las 2 cosas? Vamos a llamar así. ¿Cuáles han sido los 2 eventos que han disminuido el consumo de cigarrillo en los Estados Unidos en los jóvenes? A ver, explícanos. Y el consumo de alcohol. Número 1, el aumento del consumo de la marihuana. Wow. Y número 2, el conocimiento que tienen los jóvenes, la psicoeducación que ha dado resultados de, por ejemplo, en la cajetilla de cigarrillo poner, porque los muchachos ahora cogen la palabra cigarrillo, entran a la internet y por suerte, gracias a Dios, no hay Mira cómo el adiós también. No hay No, porque eso es parte del por idioma. suerte, Sí. que tú hables el internet y cuando tú dices la palabra cigarrillo, todo lo que te sale malo. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. Diferente. Y el alcohol también. Entonces los muchachos
no tienen, o sea, el muchacho que ya va a mi consulta porque está fumando marihuana, me va a llevar como 60,000 estudios que dicen que es buena y otros 60,000 estudios que dicen que es mala. Correcto. Pero tú encuentras los estudios buenos. En el cigarrillo no hay un fuñido estudio, gracias, ¿verdad?, que diga que es bueno. Sí. Entonces, eso ha hecho que los mismos jóvenes digan, óyeme, pero que el cigarrillo no sirve Vamos para a nada. abstenernos de eso. La psicoeducación Eso da es vital, resultados. claro Correcto. que sí. Ok. Y la psicoeducación social. Aplícalo al psicópata ahora. ¿Es posible la No. psicoeducación No, en no, ellos? porque hay un problema cerebral ahí ya. Hombre, que de base. ahora es que estamos descubriendo los mecanismos. Exacto, no, O sea, no se puede ir tan... Exacto. Estamos a El nivel de doc- ciencia básica. El doctor Exacto. Alejandro Uribe, profesor de Excelente profesores, maestro. de todos los psiquiatras que se han graduado en este país en los últimos 20 años y más, en una charla que dimos nosotros, hablando sobre analizando las personalidades a través de el prisma, el vidrio de Otto Kemper, que fue uno de los grandes clasificadores, de las primeras clasificaciones que hubo de origen psicoanalítico, de las personalidades. Yo recuerdo, yo estaba hablando de la personalidad límite y él estaba hablando del antisocial. Y él decía que el antisocial no se recupera. Wow, ¿cómo va a ser? Un psiquiatra, exacto. Y el doctor Uribe es... Pero no muy extremista esa cristiano posición. evangélico. Sí, pero muy Es extremista una la posición. estrella, Él Uribe es una dice estrella. que el antisocial no se recupera. Ya la personalidad antisocial establecida. No estoy hablando del muchacho que se robó una cosa, no. Ese, el Como que tiene comportamiento. desapego, el que inflige la ley por sobre todas las cosas, el que no tiene empatía con nadie, el que se aprovecha de los demás en su propio ¿Tú beneficio. estás hablando de los políticos a nivel mundial? El político tercermundista, si no maneja características antisociales, no tira para adelante. Ay, mi madre. Entonces, justamente, O sea, que es un comportamiento anormal validado. Pero no digan no digan el tercer Acuérdate mundo. que ya de esto. dónde viene eso. Sí. Si tú no resuelves eso, tú no vas a poder resolverlo. el político Pero que... no diga el tercer mundo nada más, maestro, en el mundo entero. No, En el mundo entero hay de todo. Un sueco Hay- no hace hay- eso. no hay ¿Cómo va a manipulaciones, no hay manipulaciones en toda parte del mundo, claro. Pero el problema del rejuego diario, el clientelismo, el dame lo mío, el coge lo tuyo, róbate un ching, Sí, eso es sí. tercermundista, Sí, definitivamente. sí. No tenemos que entender esa vaina. Eso es tercermundista. Eso es mundial. Lo que pasa es que hay sitios donde está regulado y otros no. No lo podemos mover mucho, pero vamos con el pueblo. Yo quiero que alguien me dé, nada, me haga preguntas sobre algún personaje, alguna persona, algún conocido, algún tío, sobrino. No me vengan a hablar de político ahora, ¿eh? O Que si usted conozco. tiene- Sí, o si porque usted sé por tiene dónde va la hijos. vaina. No, porque ya es un programa aparte, entonces. Si usted Exacto. tiene hijos o Alguien, persona alguna conocida. pregunta con problemas de antisocial. Aquí. Ajá. Buenas. Buenas. No, esto se No, colapsó. Héctor colapsó. desaprendió esta cosa. No, se colapsó. Cundo, se colapsó. No, de no, que uno nuevo. del pobre no va a poder hacer nada ahí. Ahí. No, es que... No, pero ya, hablando en serio. ¿Cuándo vas a arreglar esa vaina? No, pero en serio ya, ¿eh? Pues hay que resolverlo. Pues tiene meses así. Y la línea congestionada, todo el mundo No todo el queriendo mundo hablar. colapsándose las líneas. Sí. No, eso no va a dar resultado. Bueno, vamos a seguir entonces. Eladio, Domingo, ustedes que conocen un antisocial, ¿ustedes le ven realmente solución a un antisocial? Es difícil, pero yo pienso que cuando tú llevas a una persona, y ese es un principio psicoterapéutico, cuando las personas hacen conciencia de su trastorno, hay posibilidades de recuperación. ¿Y qué tal si el problema de ese paciente es que no tiene capacidad de hacer conciencia? Bueno, Mira, Fallon y otros estudios que ya hemos puesto aquí. Tú estás hablando de James Fallon, ¿eh? Sí, de ese mismo. Ok. Plantean que las experiencias tempranas son muy importantes. Claro. Eso por el aspecto genético que tiene el problema. No solamente es Ahí, estructura, déjalo ahí, a ver. no solamente es estructura, sino que hay un componente genético. Que cuando hay maltrato en la infancia, Sí. Así es, sí. Y mucho estrés. ajá, se corre el riesgo de perpetuar ese tipo de trastorno. En otras palabras, aquella persona
que tenga la disfunción bioquímico molecular cerebral anatómica y haya sido expuesta a una vida de abuso, ese es un delincuente seguro. Segurito. Pero si tú naces y te crías Delincuente en un monasterio, Exacto. y tienes la suerte de que no te violen, Bueno, entonces tú no desarrollas ese tipo de mismo situación. James Yo no Fallon, dije un monasterio de qué el tipo. mismo James Yo no Fallon. dije Hasta si en el era hasta en el budista. budista se ve ¿En el buenas. budismo? Se ha visto eso. Ah, Hubo un escándalo en Espérate, Indonesia espérate. grandísimo. Mira, el mismo James dice Estaba Yo experimentando. no estoy hablando monasterio católico, estoy hablando monasterio budista. que él se crió en una familia muy comprensiva, muy amorosa, que nunca le hicieron daño, la escuela donde iba nunca le hicieron bullying, el barrio donde él se transportaba, vivía tampoco, y él no tuvo experiencia de violencia cuando era niño, y por lo tanto él dice que eso se quedó ahí latente, pero que él no desarrolló ese tipo de personas. Sin Buenas. embargo, buenas, Hola, diga hola, usted, un momento. diga. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Qué bueno. Yo tengo un hermano que es antisocial. ¿Por qué tú lo dices? Él tiene 24, 25 años. Mi mamá murió cuando él tenía 6 años, Ok, pero él no se comporta como todos nosotros. O sea, mi mamá lo tuvo a él cuando tenía casi 40 años, mi mamá. sí. Y todos los otros hermanos, o sea, nosotros somos 5, y los otros 4 somos totalmente diferentes a él, porque somos extrovertidos, alegres. Él vive solo desde que tiene 18 años, Ajá. no quiere vivir con nadie, y es como un gitano. Tú ves, mi niña, déjame explicarte, mi vida. La edad del padre. No, perdón. Mi amor, tú te estás confundiendo. Sí, Tú estás confundiendo lo que es una persona que no tiene vida social con el antisocial. Tú estás hablando de un tímido. Tú estás hablando de que tu hijo, de que tu hermano es posiblemente, nosotros le llamamos esquizoide y evitador, pero esto no tiene nada que ver. Qué bueno que la primera llamada trae este problema. Entonces, escúchenme, dominicanos. Escúchenme. Cuando usted le dice en psiquiatría, y escuche a Cundo también, porque también tuviste el problema, antisocial significa antisociedad. Exacto. Está en contra de las leyes. Antisocial. En contra del El orden. tímido, el que no sale es otra cosa. Asocial. Es un fóbico social. Tiene una fobia social o es un asocial. Un asociado. Entonces, estos son de los problemas que existen entre el lenguaje cotidiano Así es. y el lenguaje técnico Así psiquiátrico. El antisocial es un antisociedad. No es que no sale, ni le gusta compartir, al revés. Ese es un exhibicionista. Los antisociales andan en la calle enseñando lo que se robaron. El botín. Entonces, entiéndalo, querida señora. Qué bueno que usted fue la primera que llamó para que lo entienda. En psiquiatría y en psicología, la personalidad antisocial no tiene nada que ver con si Ya sale, tú lo dijiste, un que si no asocial, sale. un Exacto. asocial que se aísla de la sociedad. Lo que pasa es que le da Oye, trabajo. José Ramón me mandó la referencia de un libro, no me acuerdo cómo se llama. ¿José Ramón qué? José Ramón Albaine, Ah, el doctor Albaine. de cómo nos domesticamos. Cómo, sí, Harari tiene en su libro, lo habla también de cómo el hombre se domestica. Arrancándole la cabeza a todos los violentos. Así es. Buenas. Buenos días. Buenos días. Díganos. Diga usted. Yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que una persona que tiene buena crianza y ha tenido buena formación y se ve ante una gran masa de dinero, por ejemplo, en el narcotráfico, en el manejo de los bienes del Estado, y nunca ha sido un delincuente y ha sido un honrado, pero cuando llega la tentación, ¿qué le trabaja en el cerebro ese hombre? Que roba y se olvida de todo, de los patrones legales, morales, éticos, religiosos y todo. Le pregunto eso, o sea, hay uno que también por buena crianza no lo hace por temor a Dios, pero otros no temen ni a Dios ni al diablo, que piensan en el dinero y caen. ¿Qué es lo que pasa en la mente de esos grandes corruptos? Justamente de lo que estamos hablando. Buena pregunta. Pero justamente el programa entero, la última hora y 15 minutos, hemos hablado de los trastornos que hay en el cerebro que producen que la gente no se aguante. Pero no todo el que
llega y tiene necesariamente Claro, que hacer eso. claro que no. O sea, para que no vaya a ver el político como un corrupto inherente. No, el político no es un corrupto nato. No, no lo es. O sea que tú dices que se forma Bueno, en el ejercicio. bueno, en el Estamos ejercicio hablando va de que de... hay personas que tienen determinadas condiciones, ¿qué lo va a llevar a eso? Claro. Sin Si embargo, llegó con esa Tenemos condición, 1 hora y 15 diciendo eso. Claro. pero si llega, si tiene esas condiciones, cuando llega a desempeñar el puesto, va a tener ese Pero tú comportamiento. estás diciendo sin lo que embargo, el estoy diciendo doctor ahora. Marhausen de la Universidad de Harvard dice que eso es nato en el ser humano. Lo contrario es fatalismo. Llegar a ese punto. Esa es la gran, pero la gran discusión, pero no de ahora, sino del siglo XVII. Así mismo. La gran discusión entre los contractualistas. Desde el contractualismo de Thomas Hobbes, Ujú. que decía que el hombre era un lobo, que se comía al otro, y el contractualismo de Jacques Rousseau, De Rousseau, que decía claro. que era Bueno. la Que nace sociedad. bueno, o sea, sí. tú naces bueno y la sociedad te va fermentando. Jacques Rousseau sigue y entonces se mete en Hegel y Hegel vende la izquierda y sale todo el marxismo y la exacto, izquierda y de se mete Hegel sigue por ideología ahí. de una vez. Mientras que el lado de Thomas Hobbes se va un poquito, el mismo Hume, David Hume, que es el opuesto, Sí. por el otro lado, pero se va a hablar de que sí, de que existe un criminal nato, de que existe un tipo que está dañado desde que nace. Bueno, los que están dañados desde que nacen, aparentemente lo que tienen es no solamente una pequeña disfunción de lo que acaba de decir el licenciado Domingo Carrasco, es que tienen un serio problema en difusiones cerebrales. Esa famosa descripción del psicópata, mira, debió haberse quedado la palabra psicópata, Yo porque el pienso que antisocial sí. lo que ha hecho es confundir al pueblo. Bueno, Ajá, esto sí. está retomando La palabra psicopatía, yo estoy de acuerdo. Personalidad psicopática. Héctor, el sangulutear a un niño. Que no es ¿El moral. quién? Sangulutear, mover un niño. No, pero tú te acabas de inventar una Sí, palabra. porque me dijeron truculento y duré 3 días ¿Cómo buscando fue? esa ¿Cómo se palabra. dice? Sangulutear. Sangulutear. Pregunta a ver si la gente conoce esa palabra. Sangulutear a Sí. un muchacho. Y subirlo, y Tirarlo para cargarlo, y arriba. tirarlo para arriba, Sí, y pero poner sí, la pero cabeza Bueno, hacia ¿y de abajo. qué comarca fue que tú viniste? No. Mire, esa hermano, palabra- ¿De qué comarca? Hermano, yo soy Selva, capitaleno. selva. Ya esa yo la asumo ahí. Truculencia y No, sanguluteo. No, es sanguluteo, no es un O tren. sea, tirar un niño, ponerlo cabeza abajo. Ajá. Eso puede producir, porque los niños supuestamente no, desarrollan su órgano cerebral a los 5 o 7 años. El baby shaky syndrome, el shaking baby shake syndrome, que es el que lo mueve, eso no es bueno, porque le daña el cerebro. El cerebro va de pared a pared. Va de pared a pared. Sí, porque como la pelota de goma. Sí, exacto. el cerebro es Y plástico. va tú lo- Claro que produciendo sí. traumas que dañan las vías de comunicación de las que estamos hablando. Recuérdate que el desarrollo neuronal, la sinaptogénesis y todo lo que sigue hasta los 17, 18, 20 años Así De más mismo. ahora. en el neurodesarrollo. Estamos hablando de más que No, claro que sí. los países dan la mayoría de edad a los 21 y los 22, Sí. y a los 18 años. Y todavía a los 21 tú no estás suficientemente maduro No. para evaluar ciertas decisiones. El cerebro de mujer casi, el hombre, sí, diríamos que a los 25 años, en este nuevo modelo de que el hombre dura más. Acuérdate que antes de 25 años casi era una vida. Claro. ¿Que el hombre dura más en qué sentido? ¿De El vida? hombre dura más de vida. No, No. estadísticamente la mujer dura Sie- más. No, 6 años. el hombre en general, yo digo. Ah. Que el hombre dura más ahora que antes. Ok. Entonces Está- han aparecido especie humana. han aparecido las enfermedades nuevas, como por ejemplo, las demencias. Las demencias no existían. No. En la época bíblica no había demencia porque Lo la que gente había no era duraba mucha- lo que había 40 era- años. no Lo que había era mucha droga. O no lo conocían. Moríamos antes de que se dañaran los genes. Exacto. Sin embargo, yo tengo, Está yo tengo buena esa, textos Domingo. de la antigua China, tengo textos del Ajá. hinduismo Wow. que hablan de 120 años. Acuérdate más. que Eso- 120 eso son años excepciones. lunares. Bueno. Y además son excepciones. 120 años lunares. 120 entre 4. No, ya me mataste ahí. Gracias. Bueno, hermano, la gente comenzó a vivir más cuando hay antibióticos, Échale la cuando hay culpa. antihipertensivos. Buenas. La Sí, sí, sí. única razón por Sí, la sí, cual sí, sí, sí. la gente vive más es por la medicina Definitivamente. y la ciencia. Y después Bueno, la nutrición, los Bueno, y la nutrición. Buenos días. Buenos días. Díganos. Aló, Diga buenas. usted. Sí, díganos. Sí, estamos llamando aquí. Le damos a Juan Pérez García Dígame, Juan Pérez. para recordarle a los agentes, los policías, los militares. Tenemos 5 y 6 años que no nos ascienden. Por eso que no te han ascendido a ti. Porque tú te pasas
hora y media oyendo este programa. Un maldito programa hecho, coño, para la gente, para los científicos. Y tú estás ahí de boqueburro esperando decir que no han ascendido. Por eso que no te han ascendido a ti. Tan bruto. Ese quiere su ratificación. No joda a nadie, hombre. Eso pasa una hora y media para que salga. No, hombre. Oye, Mira, me pusiste a decir 3 malas palabras. Señores, perdónenme. Oye, esta es la voz, por eso que él llama. No me fuña. Para eso está el gobierno en la mañana, el gobierno en la tarde, el gobierno en la noche, el gobierno en la madrugada, el gobierno de fulanito, los sabios en la Z, todos esos programas, toda esa vaina que hay aquí. No me coja. Ahora vienen los muchachos los deportes. Que llame a los deportes y diga eso, que por deporte lo asciendan. No me jodas tú a mí. Ya dije mala palabra. Perdóneme, señores. Yo Buenas. A un público no decir más malas palabras. Buenas. Buenos días. ¿Tú tienes un trastorno Buenos días. Sí, buenos días. Cuéntenos. Oye, después que dice todas sus malas palabras por televisión también, ¿tú crees que la gente no te ve? ¿Me ves? ¿Tú me ves? Oye. A mí me dijeron que ese programa no lo veía nadie. Ay, sí, yo y en tu casa lo vemos. Y Ricardo, ¿tú has visto a Ricardo? Y doña Juana también lo ve. Yo no digo mala palabra en televisión. Somos 4 o 5 que lo vemos, pero yo me lo gozo. Mira, pero yo no digo mala palabra en la televisión. No, a veces tira tu carajo. Pero un carajo eso ya. Ay, ñeñe. El que no tira palabra. ¿Tú has visto con el que yo trabajo? Con el ¿cómo se llama este muchacho? Ricardo Nieves. Ricardo, es un filósofo de alto nivel. Ese le ganó, le lleva a mérito. Mira, Arturito una no, espérate, no lo digas. No, Alvarito una chancleta al lado de él. No lo diga, porque Alvarito es la Universidad del Hambre. Dímele a este niño si a él nunca le dijeron si tiene hijos. No me sangulute el niño que te vomita, que acaba de comer. Entonces existe la palabra. Eso existe, pero no te da en el diccionario, porque eso no lo inventamos nosotros los dominicanos. Ahorita está. Pero el sanguluteo está. El sanguluteo. Los adoro a todos. Gracias, mi niña. Bye, bye. Qué vaina, parece que, coño, yo digo mala palabra, qué cosa. No, en la televisión tú no dices mala palabra. No. Lo que pasa es que la radio a mí lo que me gusta es la radio, definitivamente. Y mira que la radio está cambiando, ¿no? Por eso, mira, estamos ya en televisión. Nosotros estamos en televisión. Las redes, claro. O ahora mismo usted me puede ver en televisión, en Z Digital, ¿verdad que sí? ¿Sabe la cantidad de gente que está viendo el programa por televisión? Seguimos. Tú sabes que estas son de las cosas, antes uno hasta se sacaba los mocos ya tú no puedes ahora. Nada de eso se puede hacer en la radio. Eso es verdad. Buenas. Buenas. Diga usted. Sí, gracias. Ay, Dios mío, esta es la 4ª vez que llamo y las 3 veces me la han tumbado. Inclusive la llamada del tipo del aumento de qué sé yo qué cosa. Pero gloria a Dios. Aprovecha. Yo estoy llamando para ver de qué manera ustedes me ayudan a yo ayudar a una familia que está sufriendo mucho con un joven de 19 años. ¿Qué hace ese muchacho? Comenzando en droga. Ya está en la etapa de que pide para el cigarrillo, porque en su casa no le dan dinero, sí. De que supuestamente venden la ropa, me lo han dicho a mí una gente que vende su ropa para la droga. ¿Qué se puede hacer con ese joven en esa etapa? Es mi ahijado, lo quiero y lo adoro. En su familia lo quieren, lo aman, lo cuidan, le dan comida, le lavan su ropa, le buscan su ropa. ¿Qué pueden hacer esa gente seria que están sufriendo mucho con ese joven? ¿Qué se puede hacer? Porque hasta yo como madrina estoy sufriendo. Bueno, mira, realmente ese muchacho necesita verse. Yo te recomiendo directamente nosotros, tú llamas a la licenciada Desiree Jiménez. La licenciada Desiree Jiménez, que es parte de Neurociencias, tú llamas al 809-227-5424. 809-227-5424 y pide una cita con la licenciada Desiree Jiménez. Lo que Desiree no resuelve con droga, no lo resuelve nadie. Es una realidad. Tú, Eladio, que la conoces muy bien, sí. Trabaja contigo y me dicen que va a trabajar en la nueva sorpresa. En la nueva sorpresa. La nueva sorpresa que tiene la Z101. Así mismo es. Ya Domingo, ¿tú lo vas a traer? Domingo va a venir de vez en cuando. Pero me dicen que el programa no es de teoría. No es de teoría. Que es de candela. 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 Para que usted... ¿Cuándo te había oído hablar de eso? Pues pocas veces. Un programa de noche.
pocas veces. Es de noche, de es de candela. noche, Va a ser de noche. Pero ustedes van a hablar cosas rarísimas. Sí. Ay. Desde, por ejemplo. No. Va por una bomba ahora. Es que esas son palabras, porque hablar de esas cosas en la radio a las 11 de la mañana no se puede. No se puede. Pero se va a poder a esa hora. Sí, a esa hora se va a poder. Se va a poder. La gente va a dejar de ver televisión y va a tener su radio prendido. Así es. Porque con su audífono ahí puesto. Con audífono que va. Cundo, a mí me gustaría que tú tomaras ese horario para que tú veas lo que se va a hablar aquí. Va a ser histórico el programa. Tú lo oyes. Que él lo escucha de su casa. Buenos días, Receta Médica. Sí, gracias, doctor. Buen día. Diga usted. Doctor, ayúdeme entonces a definir esta personalidad o este trastorno, no sé cómo decirle. Es una persona que sabe que no tiene dinero, que no gana lo suficiente, que tiene problemas económicos, sin embargo, sigue gastando, sigue consumiendo como si fuera rico, compra carros lujosos, sabiendo que no lo puede pagar, o sea, está totalmente consciente de que no lo puede pagar, y a pesar de eso lo compra y gasta en ropa, en cosas banales, vamos a decir, y tiene todos los servicios en corte, tiene todos los colegios atrasados, ¿qué personalidad es esta? Ya lo Que aún dijiste. sabiendo eso lo sigue cometiendo. Eso es justamente lo que estamos hablando. Ese es un comprador, se le llama comprador compulsivo, pero en realidad es un comprador, tiene un problema del impulso por comprar. Otros tienen impulso por jugar, otros tienen impulso por la droga, otros tienen impulso por el juego, otros se convierten en fanáticos religiosos, otros se convierten en comedores compulsivos, otros se convierten en pedófilos, otros se convierten en todo aquello que usted no puede parar. Ese impulso se considera un trastorno del impulso. Ese joven tiene un trastorno del impulso, compra compulsiva se llama, comprador compulsivo. Este necesita ver un psiquiatra ayer. Pero corriendo. No, ayer debió haber ido. Ese paciente es un paciente psiquiátrico, necesita tratamiento farmacológico, necesita tratamiento psicológico, porque si no va a destruir esa familia. Y cuando yo me pongo chivo, o me pongo al loro, como dicen los españoles, ya tú lo dijiste. No le paga el colegio a los muchachos. Ya su conducta impulsiva está afectando lo más sagrado que es la familia. Sí, como el jugador compulsivo. El jugador, por eso que el jugador es uno de los vicios más grandes que Héctor, existe. y tú como psiquiatra, ¿cómo tú evalúas los casos de los antisociales que transforman sus vidas sin ninguna necesidad de Déjame terapéutica? decirte que... ¿Eso se puede? Sí. Porque yo he visto esos casos. Sí. No solamente que han transformado. Déjame decirte que han sido algo. Incluso mejor que los pocos condenaban casos, y te voy a decir algo, y tengo que decirlo porque es la realidad. La mayor capacidad de cambio de los seres humanos es a través de la espiritualidad. No hay duda. Eso no es ciencia. No, sí, eso no es ciencia. es simplemente George Bush, por ejemplo. No, pero déjame terminar. Es que yo sé pero es una realidad, papá. No es una realidad, señor. Son adictos en suspenso, Héctor. No se han curado. La mayoría de los pocos. Eladio, eso es estadística, Eladio. La mayoría, perdón, ¿cuál estadística? En la personalidad antisocial, los pocos que salen adelante en las cárceles norteamericanas, la mayoría entran Esa es la estadística al cristianismo o entran a musulmanes. Entran al budismo también. No, musulmanes principalmente. Héctor, hasta que no se produce el desencadenante que lo hace volver de nuevo. No porque no se han curado no mentalmente. No han hecho conciencia. Pero es que tú tienes que aceptar la parte espiritual. Aunque tú no creas en eso. Puede ser chantaje. Puede ser chantaje. No. No me mezclen una cosa con la otra. Tú no me vas a decir a mí que... No me mezclen una cosa con la otra. Estoy hablando... Pero quedamos que no íbamos a discutir eso, Eladio. Es verdad. Esto está hablando a nivel científico. Pero que yo estoy hablando de estudios, claro, señor. Estudios. Los estudios es que no le gusta la palabra espiritualidad. Los estudios dicen que en la personalidad antisocial lo que más impacta en el cambio o la atenuación de la personalidad antisocial es el desarrollo de una vida espiritual. Demostrado. Si fuera por incurrir en un deporte, él te dijera, mire, eso no existe. El mismo felon Pero oye, George Bush. Eladio,
No es el amor a Dios, Claro. es el temor al diablo. Pues Claro. exactamente, puede ser por Ya, eso. ya nosotros podemos hablar o de por eso. una pela. Yo he dicho la George razón. Bush estuvo Yo siempre he suspendido, dicho la Él realidad. alcohólico, él es alcohólico y por 4 años estuvo Boruga, suspendido. Boruga bebía más que un alambique. Sí. Y Boruga no hizo ningún... Mira, Boruga no hizo ningún centro psiquiátrico. Ninguna terapia conductual. Ninguna terapia. Eso es especulación. De Boruga. Te Eso voy a es traer a cuando- Boruga aquí. Yo no estoy diciendo. ¿Tú quieres ver? Trae a Boruga. Vamos a traer a Boruga. Trae a ¡Boruga! No, Boruga es hermano mío. Tráelo. Vamos a traer a Boruga para que él te diga, ahora bien. ¿Por qué tú no puedes rechazar esos testimonios, Eladio? Que Esos son son reales. estadísticamente Usted se reconocidos. cura cuando usted hace conciencia de su trastorno. Pero es que a por lo través que de la sea. espiritualidad tú haces conciencia. Eladio, por lo que Es sea. por la base No. de un temor. No, No. es cuando tú Es que eres bueno, real. por otro lado, Cuando que tú eres esto no real. hablo de Pero eso. ya Domingo lo dijo. Claro. Yo no sé si Boruga le cogió miedo al diablo. Por lo que o le sea, tiene, pero algo o le pasó tiene ahí. amor a Dios. Lo que sea, a Boruga le resolvió Como a muchos en las cárceles. espiritualmente, claro. como muchos en las cárceles que encuentran Eso al no es Señor. ciencia, Héctor. Bueno, pero papá, sí es ciencia. Oye, Yo no hablo pendejada. sucede, Claro, pero es que él está hablando de la parte estadística, eso Eladio. sucede, pero no es el único caso de cosas que producen esa transformación. Claro que no. Exactamente. Hay otras motivaciones. Muchas Hay Pero otra como la más cosa. fácil, Muchas sí, gracias, pero esa la... es. Él me está señalando un caso. No, Eladio, Estadísticamente, No, ¿dónde por están Dios. los casos? Claro que Muéstrenme sí. Wow. Claro que sí. investigaciones, Claro que muéstrenme sí, investigaciones claro que en ese sí. sentido. Claro que Ya, sí. te la van a traer, te la van a traer. Claro, a Boruga te vamos a traer. Excelente. Ok, pero óyeme, yo te traigo a Boruga. Pero no es que nosotros vamos a demostrar aquí científicamente que fue Dios que lo salvó. Claro, no está hablando de eso. Es un cambio de su vida a través de Dios, a través del cristianismo, a través de los musulmanes, a través del budismo. Claro. Del Eso es lo que estamos por lo diciendo. que sea. Bueno, espérate, el comunismo. Es Sí, una cosa que puede sí, transformar. eso disciplina. Eso disciplina. A través de la masonería, a través de... Hay muchas cosas. Claro, pero tú no puedes quitar la espiritualidad del ser humano. Yo Por no- más, el por más- confusionismo. Yo lo único que te he dicho es que tú tienes que estar consciente para transformar una alteración mental que tú tengas. La receta médica de la Z.